¿Qué tal? Soy Javier Garza Ramos para Latinus. La Marina Armada de México es la institución de seguridad más confiable en el país. Eso está claro y lo es desde hace ya varios años. De manera consistente en las encuestas que hace el INEGI sobre la percepción que tienen los ciudadanos de las fuerzas de seguridad en todos los niveles, la Marina aparece siempre en primer lugar, 4 o 5 puntos incluso arriba del Ejército. En la última encuesta de seguridad pública urbana fue 87% de los mexicanos los que dijeron que tienen confianza en el papel que hace la Marina en materia de seguridad. Esto es prácticamente 9 de cada 10 mexicanos. Con estos números también podemos decir que quizá la Marina sea la institución de cualquier tipo más respetada en el país, por supuesto más respetada que el Congreso, que los tribunales, incluso que la Iglesia Católica o que otras instituciones. Ese es el riesgo que tiene ahora la Marina ante la revelación de la red de huachicol fiscal que encabezaban dos de sus altos mandos, un vicealmirante y un contraalmirante, hermanos entre ellos, pero sobre todo, el dato más relevante, sobrinos de quien fuera el secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el almirante Rafael Ojeda. Hay que, obviamente, darle crédito al actual gobierno por haber destapado esto sin importarle el costo político incluso que implique para el sexenio pasado, del cual emana la actual administración, sin ver el costo político que implica para el movimiento que postuló a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque a diferencia de actos de corrupción pasados, este es un acto de corrupción que ha ocurrido exclusivamente en el periodo de la llamada Cuarta Transformación, es decir, en el sexenio del expresidente López Obrador y quizá en los primeros meses también de este sexenio, a juzgar por la narrativa que ha dado la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, que todo este caso se destapó a raíz del decomiso de un buque que traía combustible de contrabando en Tampico en marzo pasado. Sin embargo, también hay algunos agujeros importantes en esa narrativa. Resulta difícil creer que el gobierno mexicano descubrió todo esto a raíz de un solo buque que atracó en Tampico hace unos meses, cuando el propio gobierno dice que desde el sexenio pasado el entonces secretario Rafael Ojeda había presentado supuestamente una denuncia en la Fiscalía General de la República sobre una red de huachicol que operaba dentro de la Secretaría de Marina, aunque no mencionó en ese momento que hubieran estado involucrados sus sobrinos. Eso también resulta difícil de creer porque no explica entonces por qué el almirante Ojeda promovió a Manuel Farías Laguna a vicealmirante y a Fernando Farías Laguna a contraalmirante. Esos son grados que el secretario de Marina le propone al presidente de la República, que a su vez envía al Senado para su ratificación. Son los más altos grados que confiere la Marina Armada, en el equivalente a generales en el Ejército. No se explica entonces, o no han explicado todavía, por qué los hermanos Farías Laguna fueron promovidos aún cuando sobre ellos ya pesaban sospechas de involucramiento en una red de huachicol. También porque versiones periodísticas, incluyendo en este mismo medio, habían dado cuenta de eso por lo menos desde 2022-2023, que ya estaba en operación esta red de huachicol fiscal. Entonces, sí resulta difícil de creer algunos puntos de la versión que ha dado el gobierno. Parece imposible que no hubieran sabido desde antes, que esto hubiera sido descubierto nada más a raíz de que encontraron un barco que traía combustible de contrabando en Tampico, cuando sí se habían apuntado esas mismas sospechas. El problema que tiene ahorita el almirante Raimundo Pedro Morales, el nuevo secretario de Marina, es cómo evitar que esto haga un daño a toda la institución. Es cierto que las acciones de uno o dos o tres o de varios mandos en lo individual no tienen por qué manchar toda la reputación que tiene la institución. De la misma manera en que, por ejemplo, el hecho de que el general Jesús Gutiérrez Rebollo hubiera ayudado al cártel de Juárez en la década de los 90, cuando comandaba la región militar en Jalisco, que es un hecho que fue destapado en 1997. Obviamente fue un golpe al ejército, pero no tenía por qué manchar a toda la institución. Sin embargo, aquí el deslinde que parece darse de las acciones del almirante secretario Rafael Ojeda, parece que se está buscando una manera de contener
el efecto que pudiera tener todo esto. Y en esa medida, en la medida en que esto no llegue a las últimas consecuencias, eso es lo que puede manchar la reputación de la Marina. Las Fuerzas Armadas tienen el servicio de carrera y el escalafón más sólido de cualquier institución mexicana y trascienden los gobiernos, trascienden los sexenios. También por lo mismo hubo un arropamiento al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en el gobierno de Peña Nieto, cuando fue detenido en Estados Unidos. El entonces presidente López Obrador no podía salir a culpar a la corrupción en el gobierno de Peña Nieto, del que Cienfuegos había sido secretario de la Defensa, porque había una continuidad en los mandos del ejército. El general Luis Crescencio Sandoval le debía de alguna manera sus 3 estrellas de general de división al propio Cienfuegos, de la misma forma en que el almirante Raimundo Pedro Morales le debe las 3 estrellas de almirante a la recomendación del entonces secretario Rafael Ojeda. Entonces, si esto no llega hasta sus últimas consecuencias, eso sí puede manchar la reputación de la Marina. Las acciones de algunos de sus elementos no tienen por qué ser un golpe, pero sí un encubrimiento y sí que esto se detenga antes de llegar a sus últimas consecuencias.